Em, a ver, este es un video distinto, no vamos a ver un viaje, sino que les voy a contar sobre un viaje. Em, Esto es por el viaje que hicimos con Daniela a Europa, que fuimos a España y Portugal, y pasando por Montreal, una escala larga que hicimos en Montreal. Eh, este viaje surgió un poco pues de casualidad. ¿Por qué? Porque resulta que nos íbamos con mis hijos también, o sea, con Daniela y mis hijos también nos íbamos a Europa. Y bueno, habíamos comprado unos pasajes, perdón, por Air Canada. Air Canada tiene escala siempre para Europa en Canadá, ya sea en Montreal o en Toronto. Y nosotros no teníamos las visas para Estados Unidos ni para Canadá. Menciono lo de Estados Unidos porque para entrar a Canadá se puede entrar con visa de Estados Unidos. Pero bueno, no lo teníamos, ni tampoco teníamos la visa para Canadá. Pero como lo hicimos con tiempo, dijimos, bueno, vamos a comprar. Bueno, sí, comprar estos pasajes, digo bien, porque nos daba el tiempo suficiente para hacer las visas de tránsito para Canadá. Las visas de tránsito nos permitían dos entradas a Canadá, una entrada a la ida por 48 horas y una entrada a la vuelta por 48 horas, ¿sí? Y desde que te la dan tiene una duración de 6 meses, así que teníamos 6 meses para ir a hacer el viaje y volver a entrar a Canadá y volver. Bien, nos daba perfecto el tiempo, lo hicimos, vimos que el tiempo para la visa de Canadá no era excesivo, o al menos eso parecía, y decidimos hacerlo. Bien, el problema fue que, y después nos enteramos en otros portales y sobre todo en otros canales de YouTube, más que portales, y sobre todo mucho gracias al canal y al blog de Sir Chandler, nos enteramos que estaba un poco más complicado conseguir la visa de tránsito de Canadá. No porque no te la dieran, sino porque se extendían mucho los plazos. Bueno, nada, para hacerla corta, nosotros teníamos el viaje para fin de enero, si no me equivoco. Empezamos a hacer, hicimos la presentación unos 6 meses antes, como para que nos dieran, calculábamos unos 3 meses antes y viajábamos y teníamos 3 meses más de plazo o algo así, no me acuerdo exactamente bien. Bueno, pero el tiempo se empezó a extender. La cosa es que llegamos a diciembre, si no me equivoco, mediados de diciembre o fin de noviembre. Llegamos a fin de noviembre y las visas no estaban. Ya con todo reservado, algunas cosas pagadas, y con bastante ansiedad y un poco de bronca también, ya porque nos veíamos que el viaje lo podíamos perder. Entonces, bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Aparte de algunos temas personales que hacían dudar la posibilidad del viaje. Pero bueno, eso fue después de lo que les voy a contar ahora. Eso fue después. Eso fue un condimento extra, pero no. Entonces, el tema fue así, cronológicamente. Fin de noviembre, más o menos, no teníamos las visas. Dijimos, bueno, o yo dije, bueno, hay que hacer algo con esto. O lo damos por perdido, mucha bronca, o conseguimos otros pasajes. Bueno, se juntó con creo que era el Travel Tuesday no sé si es de Air Europa o en general, el tema que por Air Europa conseguimos unos pasajes a bastante buen precio, no tan bueno como el de Air Canada. El de Air Canada era buenísimo, ¿sí? Básicamente era casi como que los 4 pasajes nos habían salido el precio de 2, más o menos, un poquito más. Pero bueno, conseguimos en Air Canadá, en Air Europa, conseguimos para las mismas fechas
No mucho más caro que Air Canada. Era más caro, pero no mucho más caro. Y conseguimos también con la posibilidad de reintegro. Y bueno, de paso tenía prioridad, así que bueno, tenía embarque prioritario y esas cosas, pero bueno, eso no era lo importante. Pero bueno, teníamos la posibilidad de reintegro. Entonces decíamos, bueno, si conseguimos las visas, por ende usamos los pasajes de Air Canada, nos reintegran los de Europa, fantástico. Dijimos, no perdemos nada, compremos los de Europa, los compramos. Así que teníamos 8 pasajes para Europa. Bien, los días siguieron pasando ya más tranquilos porque íbamos a viajar, pero no aparecían las visas. Después, bueno, como les decía, algunos temas personales que no vienen al caso, que también volvieron a complicar la posibilidad del viaje, pero bueno, se pudieron resolver. Y bueno, nada, las visas creo que aparecieron 10 días antes de viajar, una cosa así. Dijimos, no nos arriesgamos a hacer esas visas porque todavía había que mandar los pasaportes o llevarlos a que les pongan las visas. Nosotros estamos en Rosario, había que ir a Buenos Aires, llevarlo, esperar los tiempos que nos den las visas y que nos los devuelvan. Podíamos quedarnos sin pasaporte y tener 8 pasajes y no viajar. Dijimos, no, ya está, nos vamos por Europa. Los de Air Canada nos fijamos qué se podía hacer. Bueno, resulta que podías devolverlos y te reintegraban el valor de los pasajes en la AC Wallet, ¿sí? Air Canada Wallet, menos alguna penalidad que no era mucho. Así que bueno, recibimos ese crédito en la billetera de Air Canada y nos fuimos a Europa por Air Europa. Así que bueno, ese es otro viaje, otra serie de videos que ya voy a hacer. Pero nos quedó el saldo en Air Canada, en la AC Wallet de Air Canada. Con el agregado de que las visas tuvimos que pedir había que ir a buscarlas y nos caía la fecha justo durante el viaje, era un lío. Bueno, logramos pedir que nos den una prórroga para ir a buscarla apenas volvimos del viaje, así que bueno, logramos ir a buscar esas visas y nos las dieron y todo perfecto. Teníamos las visas de Canadá, teníamos los pasajes en Air Canada, o el crédito en Air Canada. Las visas duraban 6 meses, se vencían en julio, fin de junio, julio creo que era. Dijimos, tenemos que viajar, así que hay que aprovecharlas, hay que aprovechar el saldo, porque también habíamos comprado los pasajes en Air Canada en junio más o menos del 2024 y te duraban un año. Si te devolvían la plata la podías tener hasta un año después de la compra de los pasajes originales, pero ya nos habían pasado 6 meses, entonces nada, nos quedaban 6 meses para volver a viajar. Así que qué problema, tuvimos que resolver un viaje o armar un viaje para mitad de año, mitad de 2025. Esta vez decidimos hacerlo Daniela y yo. Nuestros hijos se quedaban, tenían sus obligaciones de estudio, facultad, escuela. Así que bueno, decidimos el destino, decidimos España y Portugal con escala en Montreal. Y bueno, así surgió la serie de videos que ustedes pueden ver, y los voy a dejar para que vean la colección de videos linkeados a este mismo video o asociados a este video, no sé cómo se dice. Y bueno, y así nos tuvimos que ir obligados a Europa otra vez más. Así que bueno, nada, los costos eran de los pasajes ya estaban adentro. Tuvimos que pagar una pequeña diferencia, pero muy chiquita. Sí, tuvimos que pagar una diferencia de 4 pasajes, sacamos 2 después y no nos alcanzó y tuvimos que poner una pequeña diferencia.
Les dije que esos 4 pasajes eran muy baratos, ¿sí? Eran extremadamente baratos. Pero bueno, nada, nos sirvieron con un poquito más, creo que hablo de 200, 300 dólares para los 2 pasajes para nosotros. Y bueno, por supuesto, alojamientos, hoteles, excursiones, comidas, eso, otro viaje costó extra, pero bueno, por la mitad que el viaje anterior, porque éramos 2. Así que bueno, de ahí surgió la obligación de hacer este segundo viaje. Bueno, nada, esa es la historia de cómo surgió este viaje por Europa, España y Portugal específicamente, con la escala que hicimos larga en Montreal. A mí personalmente me atraía mucho la idea de ir a Canadá, siempre me gustó la idea de ir a Canadá, nunca había ido, y esas 12 horas en Canadá, en Montreal específicamente, me encantaron, fueron muy cansadoras. De las 12 horas que teníamos, 12 horas en números redondos, pero de esas 12 horas estuvimos unas 6 horas fuera del aeropuerto. Se puede entrar a Canadá, como se dan cuenta, en una escala. Hay algo importante y algo curioso. Cuando entramos a Canadá, el oficial de inmigraciones que nos atiende, le damos los pasaportes y le digo, acá están las visas, tengo las visas de tránsito, le digo, y me mira y me dice, todo en inglés por supuesto, me dice, Argentina no necesita visa para entrar a Canadá. Con lo cual, después de la que habíamos pasado, digo, no puede ser. Con todo respeto, esta persona no conocía muy bien sus propias leyes, por decirlo así. Yo simplemente busqué las visas en el pasaporte y se las mostré. Me dijo, me cerró los pasaportes, bienvenido, y nos hizo pasar. Pero claro, supongo que esto debe ser porque la mayoría de la gente que va a Canadá va con visa americana, con visa de Estados Unidos quiero decir. Entonces por eso supongo que me habrá dicho, Argentina no necesita visa para entrar a Canadá. Pero bueno, fue bastante cómico porque después de la que habíamos pasado, tuvimos que escuchar que no era necesaria la visa, lo cual es un error. Sí es necesaria la visa para Canadá, sea de tránsito o no, o si no la visa de Estados Unidos. Y la otra, cuando volvimos, estando en el aeropuerto volvimos desde Porto, hacíamos Porto-Lisboa, Lisboa-Montreal, no, perdón, Lisboa-Toronto, Toronto-San Pablo, San Pablo-Buenos Aires. Bueno, estando en Lisboa, vamos a despachar las valijas. La gente de adelante despacha las valijas. Cuando vamos nosotros nos dicen, un momento, el vuelo se canceló, esperen por acá, vamos a ver cómo le vamos a decir cómo reemplazamos su vuelo o algo así. A lo cual casi nos morimos al principio de la incertidumbre, ¿no? Pero bueno, esperamos un rato ahí con otro grupo de gente que le pasaba lo mismo. Y no sé, media hora habrá sido, una cosa así, un poco más, un poco menos. Me aparece en la app de Air Canada y después me empiezan a aparecer notificaciones de otras apps que uso y qué sé yo, emails también, que el vuelo nuestro se reemplazaba por un vuelo. Nosotros estábamos ya en Lisboa, ya estábamos en Lisboa. Se reemplazaba por un vuelo Lisboa-Buenos Aires directo. Miento, Lisboa-Madrid, Madrid-Buenos Aires. Así que bueno, mucho más corto porque tenía menos escalas y el vuelo era de Aerolíneas Argentinas. Así que bueno, la vuelta a Canadá con la visa de tránsito, que como les dije al principio teníamos 2 entradas a Canadá, una para pasar y seguir y otra para volver y seguir. La de vuelta no la usamos porque volvimos directo. Así que bueno, nada, fue bastante accidentada esa visa. Pero bueno, el viaje salió perfecto y volvimos más rápido de lo que pensábamos y todo bien. Pero bueno, recomendación, visa de Estados Unidos mejor y nada, entra a Estados Unidos y Canadá sin problemas y ya está. Bueno, y como les decía,
A la ida entonces estuvimos unas 6 horas fuera del aeropuerto, en Montreal. Paseamos por Montreal, está el video, lo habrán visto, lo pueden ver. Conocimos un poquito lo que se podía en 6 horas. Y recuerdo también que teníamos que cambiar unas notebooks que teníamos, y compramos 2 notebooks en Montreal, una para mi esposa y otra para mis hijos. Así que bueno, en la primera escala ya nos compramos las computadoras y las arrastramos todo el viaje, casi 3 semanas dando vuelta entre España y Portugal, y nada, ningún problema, por supuesto. Nada, se puede pasar perfectamente, se pueden comprar perfectamente notebooks afuera y celulares para uso personal. Llevamos uno cada uno, así que no había ningún problema. Así que nada, les comento eso también. Bueno, esto es todo. Esto fue Pablo Tech and Travel. Yo soy Pablo y nos vemos en el próximo video. Adiós.